Muy bien, apreciados amigos, estamos en nuestra lección de escuela sabática titulada Tiempo de ser padre. Y en esa oportunidad vamos a estudiar este importante tema que es la etapa de ser padre. En realidad, el nacimiento de un hijo es un acontecimiento tan especial. Está lleno de esa emoción de ver a una criatura pequeña, abrazarlo, tenerlo en los brazos, sentir su calor. Esa alegría que conlleva es ser padre. Es una bendición y un privilegio tan grande. En la Biblia tenemos ejemplo de padres que esperaron sus hijos y no fue fácil tenerlo. Por ejemplo, pensemos en el caso de Sara, la esposa de Abraham, que no podía tener hijos y una edad muy avanzada pudo tener un hijo. Imaginémonos a ella abrazando a su hijo propio, Isaac, al hijo de la promesa. Qué bendición es realmente tener un hijo, qué emoción tan grande. Pero no todos tienen el privilegio de tener hijos. Hay familias que no tienen hijos y esa es una realidad que también enfrentan muchos seres humanos. En esta ocasión, en la lección de esta semana, vamos a estudiar esta etapa de ser padres, con todos los privilegios, las bendiciones, los desafíos y, por supuesto, las alegrías de lo que significa ser padre. Nuestro punto 1 que queremos tocar, el primer punto, es el tema de cuando hay parejas que son solas, parejas solas. Hay muchas parejas que están solas y no pueden tener hijos, es decir, están casados, son matrimonios, pero por alguna u otra razón no pueden tener hijos. Como dijimos en la Biblia, hay ejemplo de personas así. Mencionamos el caso de Sara. Durante muchos años ella no podía tener hijos. Durante muchos años se mantuvo estéril. Finalmente Dios hizo el milagro y hizo que ella diera a luz un hijo propio, el hijo de la promesa. También tenemos en la Biblia el caso, por ejemplo, el caso de Ana, que durante muchos años no podía tener hijos. Una mujer que clamó, que pidió a Dios en oración, fue al templo con angustia, con lágrimas en sus ojos y le pidió a Dios un hijo y Dios le dio esa bendición. O pensemos también en el caso de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, que no podía tener hijos. De la misma manera, hoy en día hay familias que no pueden tener hijos, hay matrimonios que no pueden concebir un hijo por alguna u otra razón. Nuestro mundo es tan complejo y encontramos personas de diferente tipo de pensamiento, de perspectiva sobre tener hijos o sobre no tener hijos. El mundo es tan complicado en realidad. Así que hay muchos padres sin hijos. Recuerda además de que Jesús nunca tuvo un hijo propio y a pesar de ello cumplió con la promesa, con la responsabilidad por la cual Él vino a esta tierra. Por lo tanto, si tú eres un matrimonio que no puedes tener hijo y sufres por esta situación, tienes que recibir consuelo en el Señor. La palabra de Dios dice en diferentes textos de la Biblia, por ejemplo en el Salmo 56, versículo 8, un pasaje muy hermoso, una promesa muy hermosa para personas que sufren, que pasan momentos muy difíciles. Dice el texto bíblico: tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco, has registrado cada una de ellas en tu libro. Qué hermoso texto de la palabra de Dios. Tú llevas cuenta de todas mis angustias y has contado mis lágrimas y las tienes anotadas en tu libro. Qué maravilloso pasaje de la palabra de Dios. También en el Salmo capítulo 103, versículo 3, dice lo siguiente: como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Así como un padre terrenal se compadece de sus hijos, también Jehová se compadece de aquellos que le temen a Él. El segundo punto que queremos destacar es padres solos.
En este mundo hay padres que quedan solos, o lo que se le llama familias monoparentales. A veces pensamos al ver una madre con su hijo, que tendrá una madre con su hijo porque habrá cometido un pecado, lo habrá tenido fuera del matrimonio, pero no siempre es así. No siempre es así. Recordemos el caso de Agar. Agar fue obligada a estar con Abraham, pero más tarde fue expulsada del hogar y andaba por el mundo sola, ella con su hijo. No necesariamente es que fue una relación extramarital lo que obligó a una persona a quedarse sola con su hijo. Puede haber sido un caso de que quedó viuda, puede ser que el esposo le abandonó, es decir, hay diferentes razones. No solamente es que la persona lo concibió fuera del matrimonio. El deber nuestro como cristianos es ayudar a este tipo de personas que son padre y madre para sus hijos. Ayudarles en la mejor forma que se pueda, llevarles consuelo, tener simpatía con ellos, ayudarles en todo lo que sea pues necesario, porque dice en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 28, dice la Escritura: venid a mí todos los que estáis cansados, agotados, agobiados, y yo os haré descansar. Es la promesa de la palabra de Dios. El tercer punto que queremos destacar de nuestra lección es la alegría y el privilegio de ser padre. Ser padre es una alegría muy enorme, es algo maravilloso, pero también está lleno de responsabilidades, está lleno de desafíos, de momentos difíciles, de lágrimas, a veces de desesperación por no saber cómo ayudar a un hijo que está empezando a descarriarse, a apartarse de los caminos de Dios. Si tú quieres preparar una comida especial que no sabes cómo hacerla, puedes agarrar una receta de cocina, seguir los pasos y finalmente probablemente vas a comer una comida deliciosa. Pero la crianza de los hijos no es como una receta de cocina. Puede ser que uno de tus hijos hayas hecho lo mejor por él y ha dado resultado todo lo que has hecho. Luego empleas por otro hijo lo mismo, haces exactamente lo mismo, pero los resultados no son iguales. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Este es un asunto complejo y cada hijo tiene lo que llamamos libre albedrío, voluntad propia. Puede tomar sus propias decisiones. Tú puedes llevarlo al mejor colegio, puedes darle un buen ejemplo, puedes llevarlo a la iglesia y cuando llega a cierta edad, tu hijo se descarría. ¿Por qué? Porque es un ser humano con voluntad propia, así como tú tienes voluntad propia, él también tiene voluntad propia. Recuerda que Adán y Eva tuvieron el mejor padre del mundo, el mejor padre del universo, pero a pesar de eso se descarriaron, se apartaron del camino de Dios. ¿Por qué? Porque tienen voluntad propia, porque han sido dotados de libre albedrío. Muchos interpretan mal el texto de Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este texto no contiene una promesa incondicional, contiene principios importantes para la vida. No significa que el hijo nunca se apartará del camino de Dios. Lo que significa es que las semillas del evangelio que tú has sembrado en su corazón nunca se apartarán de él, siempre estarán con él. Por eso el cuarto punto que queremos destacar de nuestra lección dice: ¿qué hacer cuando tus hijos se apartan del camino de Dios? ¿Qué hacer cuando tus hijos se apartan del camino de Dios? El texto de Proverbios 22, versículo 6, instruye al niño en su camino, significa que tú plantas la semilla del evangelio y esa semilla siempre va a estar en su corazón. No significa que el niño nunca se apartará de la verdad, porque tiene voluntad propia. Un hijo cuando llega a cierta edad toma la decisión de seguir con los principios que el padre le dejó, seguir con esa herencia cultural, espiritual que el padre le legó, o decide romper con esa herencia. Seguir otra decisión, seguir otro camino. ¿Y qué hacer en este caso? No desesperarte, no echarte la culpa a ti mismo, despreciarte como padre, hacerte daño, hacer un autodesprecio a tu persona. Tienes que poner a tu hijo en las manos de Dios
con mucha oración, pedir ayuda para que otros también oren por tus hijos. No descuidar a los que están presentes por estar demasiado preocupado en el hijo pródigo, por estar demasiado preocupado en el ausente. No descuidar a los hijos que están en casa. No descuidar a tu esposo, a tu esposa que están a tu lado. Mi querido amigo, el tema de esta semana, la lección de estudio de la Biblia de esta semana, nos toca el punto tan importante que es la etapa de ser padre. Una etapa con desafíos, una etapa con alegrías, con bendiciones, una etapa donde sonreímos, pero también donde a veces lloramos. Si tú eres un padre y haces lo mejor por tu hijo y un día tu hijo se descarría, no te autodestruyas solo. Recuerda, Adán y Eva tuvieron los mejores padres del universo y a pesar de ello se descarriaron, se apartaron del camino de Dios. Porque la Biblia nos presenta el libre albedrío, la libre voluntad de cada ser humano. El Señor dice en Apocalipsis 22, en Apocalipsis 3:20, Apocalipsis 3:20, dice: He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Aquí nos presenta la palabra de Dios, que el Señor ruega, suplica, toca el corazón, implora al ser humano, le habla a su corazón, le habla a su mente. Si el ser humano abre la puerta, el Señor entra en él y cena con él y esa persona con el Señor Jesús. Pero aquí vemos la libre voluntad, la decisión del ser humano de abrir su corazón. Está en esa misma persona. Mi amigo, recuerda, la responsabilidad de ser buen padre recae en los padres. Pero la responsabilidad de ser un buen hijo recae en los hijos. Si tú eres un buen padre, que Dios te ayude a tomar buenas decisiones como padre. Si tú eres un hijo, que Dios te ayude en tu vida, que Dios te ayude a tomar decisiones correctas, pero que en ambos casos sea Dios que nos ayude a tomar decisiones sabias en esta vida, decisiones sabias para nuestra familia.